Buenos días. Buenos días, Rosa. Buenos días, profe. ¿Cómo amanece? Muy bien, ¿y usted? Le tengo una buena noticia. Cuéntame. Le conseguí un bobo nuevo. Ay, Dios. Bueno, hoy hay muy poquita gente, pero igualito voy a dar la clase. Si Corpoelé nos deja. Bien, ayer habíamos quedado en los tres tipos de metamorfismo. El metamorfismo de contacto, el metamorfismo dinámico y el metamorfismo regional. Y ya me habías visto que la roca metamórfica no era el metamorfismo, no era uniforme, sino que había bajo grado de metamorfismo, medio grado de metamorfismo y alto grado de metamorfismo. Y las rocas enteramente metamórficas son las de alto grado de metamorfismo, que es producto de este metamorfismo regional que estamos viendo. ¿Ok? Esta imagen la habíamos puesto ayer, pero yo quise voy a comenzar con ella para recordar algo de la clase de ayer. Y en esta zona donde la corteza es sumamente apretada, 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 y a grandes profundidades se transforma totalmente en la roca y después la tectónica de placas la levanta, que es la que forma las cadenas montañosas, y es por eso que hoy en día las grandes rocas metamórficas de alto grado de metamorfismo están en la cima de las montañas. Igual pasa en los Alpes, en los Apeninos, en las grandes cadenas montañosas del planeta. Las zonas más, por ejemplo, el Everest está en roca metamórfica de alto grado de metamorfismo. Y es más o menos el mismo sistema que ocurrió en los Andes venezolanos. Después que se metamorfizaron en las grandes profundidades, resulta que está ocupando las máximas alturas del planeta. Bien, esta sí es nueva. El metamorfismo regional, ya habíamos dicho que es cuando se encuentran las placas, este en este sentido, este en este sentido, aprieta por aquí, o sea, hace presión monstruosa aquí que produce levantamiento de esta cadena montañosa y toda esta roca se metamorfiza. Todas estas rocas en estos sectores se metamorfizan y ocupa gigantes volúmenes de roca, kilómetros cúbicos de roca, para que veamos la cuestión. Y este es el de contacto, que tiene, es otro gráfico distinto al de ayer. Este está más detallado, que los halos de energía que van subiendo y forman los volcanes aquí en las cadenas montañosas, en las mismas cadenas montañosas que se originaron por este sistema. Lo que pasa es que yo le dije que cuando se va levantando se forman muchas fracturas y algunas son tan profundas que da lugar a que se formen los volcanes. Por eso los Andes suramericanos están full de volcanes, no tiene menos de 3.000 volcanes. Los Andes suramericanos, esto no quiere decir que todos no están activos en este momento, no, no están activos todos en este momento, pero hay 3.000. A lo largo de la historia se contaron montañas volcánicas, cerca de 3.000. Bien, y en una de esas fracturas es cuando va subiendo la lava, va subiendo la lava, se va abriendo paso entre las rocas que son estas. Este, estas rocas en las cuales ellas se van subiendo se llaman roca caja, caja como si fuera una caja de cartón, roca caja. Entonces, la roca caja en el contacto con la alta temperatura y con el halo de energía se va metamorfizando, que el color morado que está aquí es indicando que es el espesor de roca que se va metamorfizando solamente por transmisión de alta temperatura. O sea que el metamorfismo aquí es solamente por temperatura y lo que ella produce. ¿Ok? Cambios en la roca. Regional de contacto. Y esto ya visto en el interior, esta es una intrusión magmática, ¿verdad? Que resulta que esa no fue la que logró subir, sino se queda adentro, se fría, que le da lugar a las rocas intrusivas, pues eso se llama intrusión. Y ellas mientras se estaban enfriando, iba reflejando calor, 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 y esta forma anaranjada externa es esta roca gris que está metamorfizada. ¿Ok? Se metamorfizó. No ocupa grandes volúmenes, a diferencia del metamorfismo regional. Bien, esto. Se forman por fracturación y desplazamiento de fragmentos de roca triturados durante el metamorfismo dinámico en las zonas afectadas por fallas.
Ya les dije que en la zona de contactos es fallas y cuando ellas se mueven origina un tipo de roca que se las había mostrado ayer y se las voy a recordar hoy, que es esta, la mironita que se la había acordado ayer. Bueno, en la zona de la mironita la roca va quedando así, porque aquí son los pedacitos muy pequeñitos que se fueron desprendiendo con ese roce, pero aquí quedaron también rocas fracturadas en pedazos grandes. Esa roca queda así y entonces da lugar a la roca mironita, que en este caso tiene textura cataclástica, que se ha formado precisamente en las zonas de contactos de fallas geológicas. Y esta es la ilustración de cómo es la textura cataclástica de las rocas metamórficas. Textura cataclástica. Por favorcito, todas las preguntas que tengan a bien hacer. Todas las preguntas. Soy todo oído. Todas las rocas ígneas, sedimentarias, metamórficas, tienen texturas, tienen texturas. Y acuérdense que cuando les di las ígneas, les di el primer definición de textura. Es la forma, arreglo y volumen de los granos dentro del volumen de la roca. Esa es la textura en general para los tres tipos de roca y vale para acá también para las metamórficas. Este, lo que quiere decir que cada tipo de roca de esa tiene textura. En este caso, acuérdense que de la textura de las ígneas habíamos hablado, entre tantas cosas, de holocristalinas y fenocristalinas, de los fenocristales, que esas preguntas las hice yo en examen. Bueno, y de las sedimentarias habíamos hablado ¿cómo se llama? De las rocas de origen plástico y la de origen químico y bioquímico. ¿Verdad? En las de origen químico y bioquímico tienen textura muy fina, de granos muy finos, y las rocas clásticas pueden tener textura fina a gruesas, como los conglomerados, ¿verdad? Ahora vamos a las metamórficas. Textura esquistosa, y la voy a agrandar para que veamos mejor. Ayer, que las rocas del metamorfismo regional eran las que mayormente se metamorfizaban, donde ya la roca no presentaba ninguna característica de la roca origen y todas eran características nuevas, producto de esa transformación. Bien, y de las rocas de más alto grado de metamorfismo, del metamorfismo regional, que les dije, se las nombré en los neises y los esquistos. Esta roca es esquisto y tiene textura esquistosa. O sea, será tan importante la forma del esquisto, la textura, que da lugar a un tipo de textura dentro de la roca metamórfica. ¿Qué es el esquisto? ¿Qué es el esquisto? Veamos un poquito. Con todos hoy amanecimos cosas. Me van a disculpar por las mañanas. ¿O será que ya le pasa a uno cuando se está poniendo bejuco? Bien, me disculpa. Eso tiene que ver con todas las rocas también. Les había hablado también en temas anteriores de que la arcilla es un mineral que se forma en los procesos de sedimentación. Cuando digo sedimentación, estamos hablando de rocas sedimentarias. La arcilla no viene en la lava que viene del interior, que da lugar a rocas ígneas. No, esa roca ígnea después ya formada, sí, por meteorización puede dar lugar a arcilla, ¿cómo se llama? No es lugar a arcilla. Los minerales que se descomponen por meteorización con los procesos de sedimentación de ese sedimento que han arrancado los ríos, por hablar del ambiente en los ríos solamente, porque acuérdense que tenemos 5 ambientes de sedimentación. Y mm, esos sedimentos, cuando por diagénesis se hacen rocas sedimentarias, si los minerales aportados por la roca eran muy finos, durante los procesos de sedimentación da lugar a arcilla. Esa arcilla es mineral, pero ya les dije que las rocas están compuestas de minerales.
puede formar rocas, y forma una roca sedimentaria que ya se las dije cuando les di el tema de la sedimentaria, que es la lutita. Lutita, que es la roca más mala para trabajar en ingeniería. Se meteoriza con suma facilidad en cualquier tipo de clima, ¿verdad? Bueno, en clima donde no impere el agua, se meteoriza un poquito más lento, pero igual. Pero no estamos hablando hoy de la lutita, pues ya hablamos de ella. Pero la nombramos porque esa lutita, que es roca sedimentaria de origen arcilloso, es laminar, es esa negra que está por ahí, que es de lajas negra, es lajar, cuando se metamorfiza la lutita, da lugar a una roca metamórfica de bajo grado de metamorfismo cuando el metamorfismo ocurre cerca de la superficie terrestre, o sea, en la parte superior de la corteza. En la parte, ayer les dije que se podían metamorfizar en la parte superior, 5 kilómetros de profundidad, por decir algo, 50 kilómetros es la corteza media, 80, 100 kilómetros profundidades de la corteza, más o menos, hablando de esas distancias. Si esa lutita se metamorfiza alrededor de 5 kilómetros de profundidad de la corteza, y digo 5 por poner un número, pero puede ser 4 o puede ser 6 por ahí, por esas pocas profundidades comparándola con el espesor de la corteza misma. Ella se metamorfiza, pero tiene bajo grado de metamorfismo esa lutita y da lugar a una roca de bajo grado de metamorfismo que se llama pizarra. Pizarra. Esa pizarra proviene del bajo grado de metamorfismo de la lutita, y como la lutita es tan mala, pasa a ser esa pizarra la roca metamórfica más no recomendable para ser utilizada en ingeniería. Ok, solamente se utiliza, que ustedes la han visto en muchas casas, que se utiliza para los frisos de las paredes, para lo que las adornan. Son esas formas lajares grises. Las vamos a ver en campo. Entonces, cuando la lutita, que es sedimentaria, se metamorfiza de bajo grado, da lugar a la pizarra. Pero si nosotros colocamos esa lutita en la parte media de la corteza, o sea, unos 50, 55 kilómetros de profundidad por allí, entonces ya se produce un metamorfismo medio, que yo les dije ayer que más o menos alrededor del 50% conserva las estructuras de la roca original y 50% adquiere nuevas estructuras. Esa roca metamorfizada en la parte media de la corteza proveniente de la lutita, ya no es la pizarra, sino se llama filita, filita. Recordemos, todos son de origen arcilloso, por lo tanto, todas las rocas de origen arcilloso son laminares. Pero si esa lutita por la tectónica de placas no quedó en la superficie, sino la mandó para la parte basal de la corteza, 80, 100 o más kilómetros de profundidad, entonces se produce un metamorfismo total de esa lutita y da lugar a esta roca, el esquisto. El esquisto, el esquisto, una roca de alto grado de metamorfismo. Tan metamorfizada está que ya usted la ve como maciza, ya no la ve laminar, como yo le dije que todas rocas de origen arcilloso se le veían las láminas. Está tan apretadas, y las láminas tan apretadas que se soldaron entre ellas y entonces dio lugar a una roca maciza. Esta es de las dos tipos de rocas más competentes, se lo dije ayer, para trabajar en ingeniería, esa y el gneiss. Ya vamos a ver el gneiss. Esta es de origen de roca sedimentaria arcillosa, que es la lutita. O, como yo le dije ayer también a ustedes, que también una roca metamórfica puede remetamorfizarse. Si había una filita que es metamórfica, de metamorfismo medio, ya es metamórfica, originada por la pizarra. La vuelve a agarrar esa roca, la tectónica de placas, y la manda para la base de la corteza. Esa filita que ya es metamórfica se remetamorfiza nuevamente y da lugar a esta roca.
el esquisto. Por eso le dije que las rocas metamórficas podían provenir de cualquier tipo de roca, incluyendo las de ella misma, que son metamórficas. Esta roca metamórfica junto con el gneiss son las rocas más duras, pero dentro del gneiss y del esquisto, que es este es más dura todavía el gneiss. Y ahorita más adelante hablamos del gneiss, porque toda roca de origen arcilloso, tiende a descomponerse rápido porque la arcilla, que ya le dije que se formaba durante los procesos de sedimentación como mineral, toda roca que contenga arcilla tiende a meteorizarse rápido. Pero a este esquisto no le podemos decir que se meteoriza rápido, meteoriza descomponerse. No es muy rápido. Trabajando sobre el esquisto, sí se puede construir obra de ingeniería. Simple y llanamente, para compararlo con el gneiss se puede descomponer en el vigía más o menos en 200, 300 años, 500 años. Este se descompone en 150, 200 años. ¿Cómo? Y la lutita original, arcillosa, que era la sedimentaria en el vigía, se descompone en 5 años, para que sepa, para que veamos. O sea que esta es de las arcillosas de alto grado de metamorfismo la que se descompone más rápido, pero es tan lento que permite que la construcción de obras de ingeniería, aún en climas como el del vigía. ¿Ok? Esta es la textura gneisica que da lugar al gneiss. Gneiss, la textura. Ya vamos a hablar de eso. El gneiss, G-N-E-I-S, así se llama, gneiss, comenzando por G. El gneiss proviene no de la lutita o pizarra de roca sedimentaria. Esta roca proviene de roca ígnea, intrusiva, el granito, roca ácida, roca ácida. El granito, acuérdense que las intrusivas, hay las volcánicas y las intrusivas. Las intrusivas son las que llegaron a enfriarse dentro de la corteza y que el magma no salió a la superficie, sino se quedó dentro de la corteza y allá se enfrió y formó roca. Y da lugar, si es ácida o contiene bastante sílice, entonces da lugar al granito. Si ese granito que se enfrió la lava dentro de la corteza, se hizo roca allá y se quedó el granito allá, entonces está sujeto en esas zonas del núcleo de las cadenas montañosas que yo le dije que era del metamorfismo regional donde se producía el mayor metamorfismo. Ese granito se metamorfiza en esas bases de la corteza hacia gneiss, o sea, tiene altísimo grado de metamorfismo y como proviene del granito, el granito, recordemos también que yo les había dicho que dentro de las ígneas es la más valiosa para trabajar en ingeniería, la más dura, la más competente, siendo granito como roca original ígnea. Pero si encima de que es granito ígnea, que es muy dura, la metamorfizamos y encima de que la metamorfizamos lo hacemos es el núcleo de las grandes cadenas montañosas, las mayores temperaturas y presión, da lugar al gneiss. Esta es la roca en el planeta Tierra más dura que existe para trabajar en ingeniería. Esta es la roca que abunda por todos lados en Mérida. Esta es la roca de las rocas más abundantes que hay en toda la Sierra Nevada de Mérida. La montaña es esa donde está Pico Bolívar. Esa roca es esta. Muy dura, muy dura. Y tan dura es que ya les dije, sales con explosivo. Pero es la más firme para trabajar. Cualquier obra de ingeniería que se haga puede ponerse sobre ella. Ya le dije que la presa de Santo Domingo está sobre esta roca. Esa y el esquisto que les acabo de mostrar aquí. Esta y el gneiss están juntas, hacen vida, viven como amancebadas ahí las dos dentro de la formación Sierra Nevada, o sea, la formación geológica Sierra Nevada. Como están juntas y son tan duras, se puede instalar cualquier obra de ingeniería encima de ellas. El único problema que habría que ver, y no lo puedo detallar mucho en este tema porque es más adelante, es como roca, se pueden trabajar con los ojos cerrados sobre ellas. Pero ¿qué peligro hay? La sismicidad, la sismicidad. O sea, alto sismo tumbaría una obra de ingeniería, la fracturaría, pero no sería la roca, sino el sismo, el sismo. O sea que los peligros.
Lo que hay que tener cuidado en esa zona es los sismos y no la roca en sí. ¿Ok? Después vemos otro comportamiento. Esta es textura granítica, ya la voy a poner más detallada. Textura granítica porque usted ve este tipo de textura y es igualito que un granito, pero ve los granos mucho más apretados y densificados aquí. Fíjese que esto es granítico, granos, granos. Y esta anterior es como bandas, 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 bandas. Bueno, ambos es gneiss, ambos es gneiss. Esta bandeada y esta granítica es gneiss. ¿Qué pasó? Ambos provienen del granito en las profundidades de la corteza, pero esta es una zona donde muy cerca de contacto entre las placas, con mucho movimiento, mucha dinámica de movimiento en esa zona de contacto entre las placas, que hace, y hay, como están grandes profundidades de la corteza, los minerales componentes de ese granito preexistente, ya le dije que estas rocas provienen de granito, los granos de los minerales en estos granitos, como está a esas profundidades de la corteza, la alta temperatura hace que los granos de los minerales se comporten como plastilina y son estirados, estirados y bandeados. O sea, cuando nosotros veamos gneiss bandeado, que se llama, es gneiss, pero es bandeado porque muestra los granos que se bandearon, producto de los grandes esfuerzos existentes en las profundidades de la corteza en zonas de contacto de placas, ¿verdad? Eso. Mientras que este, que presenta forma granular, igual como el granito granular, está más lejos de las dinámicas, de la zona de contacto de placas, está más lejos y sufrió más, fue por la presión de toda esa pila de kilómetros de materiales encima de ellas, de esa roca, que densificó, aplastó más la distribución de los granos, pero no los hicieron cambiar de forma porque no había movimientos que se producen típicos en la zona de contacto de las placas. ¿Ok? Entonces tenemos dos tipos de gneisses. Gneiss granítico, que es este, y gneiss bandeado, que es este. Desde el punto de vista de su utilidad para la ingeniería, confíen en los ojos, con los ojos cerrados, en ambas, con ambas rocas, con ambas rocas. Yo les doy esa explicación porque se van a conseguir. Aquí donde yo vivo, la Pedregosa, toda la planicie, la Pedregosa, toda. Donde quiera que usted vea rocas, que vaya caminando, en cualquier parte de toda la Pedregosa, siempre va a encontrar son gneisses. La mayoría son gneisses y pocos esquistos van a conseguir. Pero toda esa planicie de la Pedregosa, las rocas están conformadas por gneisses. La quebrada La Pedregosa, que tanta vaina hecha en el puente de la Pedregosa, si usted se para un día por allá y ven esas rocas, por cada 20 rocas que vean, ven 18 son gneisses y 2 son esquistos. Son menos numerosos los esquistos. Bien. Esta es la filita que ya les había dicho, es la de metamorfismo medio, medio. Esa se origina o de metamorfismo directo de la lutita, que es la sedimentaria en la parte. Dime, ¿quién va a hacer una pregunta? Nadie. ¿Me están escuchando? ¿Alguien que me responda? Sí, profe, se escucha. Ok, ok. No es para saber si no estoy hablando solo. Bien, esta filita, les recuerdo que les había dicho que es la de metamorfismo medio y queda de origen arcilloso. No que la arcilla dio lugar a esa roca, no, la arcilla da lugar originalmente en la superficie terrestre, es a una roca sedimentaria que se llama lutita. Esa lutita ya roca arcillosa es la que se va metamorfizando. Si se metamorfiza en la parte superior, da lugar a la pizarra. Si se metamorfiza en la parte media de la corteza, es esta roca. Fíjense que esta roca que yo les había dicho que toda roca que contenga arcilla es laminar. Fíjense cómo se le ven las láminas. Aquí se le ven las láminas. Se ve que esta roca es laminar. Son láminas. Y están bastante estrechas, pegadas entre ellas, porque ya es en la parte media de la corteza. Acuérdense que al principio se lo dije cuando le di las capas de la tierra, que la corteza tiene tres áreas. La parte superior, que se llama epizona.
epizona. La parte media de la corteza se llama mesozona, y la parte basal profunda, 100, 80 kilómetros de profundidad, es la catazona, epizona, mesozona y catazona. Esta filita es formada en la mesozona, parte media, mesozona. Y viene del metamorfismo de la lutita, si la tectónica placa la había mandado para esa zona, o la pizarra también puede originar esta filita, esta filita. Esta filita ya téngale cuidado. No le estoy diciendo es desastrosa, no, ya es de cuidado, ya es de cuidado, o sea, de cuidado medio, para decir algo así. Estas manchas amarillentas que están aquí son óxidos de hierro y ya está señalando que la roca se está descomponiendo en esos sitios donde están esas manchas. Está empezando a descomponerse. ¿Ok? Pongo aquí, ya va, ya va. Y en este momento yo no sé si llamar a mi mujer la dictadora o la secre. Algo tiene un poquito de las dos. Y muy querida también, para no ocultarlo. ¿Qué me ibas a decir? No, que estaba viendo que... Ah, ok, ok. Bien. Hablando de la filita, vamos a ver filita en la salida de campo. Vamos a ver filita en la salida de campo. La gente que conoce por allí, las montañas al sur de Tobar, las montañas al sur de Santa Cruz de Mora y al sur, más o menos en la zona de estanques, ya, pero ya estanques, el pueblito. Eso ya son filitas allí. Allá hay filitas. Vamos a verlas allí. Y me detengo un poquito y tengo que irme un poquito al tema que viene después de las rocas metamórficas, que es el aroma de las estructuras, que como ya son láminas, esto se llama, lámina es el término castellano, gramatical para utilizarlo, pero esto tiene un nombre geológico y se llama foliación. Foliación. Foliación es una estructura laminar. Sí, significa eso, foliación. Entonces, de acuerdo como esté orientada esa foliación, para decirle algo aquí, por ejemplo, esta es la parte de la lámina superior de la roca. Fíjese que es laminar. Y estas son las que se utilizan, muchas veces se utilizan para friso de las casas, entre esa y la de la pizarra también. Bien, más de la pizarra que esta, pero son laminares. Entonces, el contacto entre lámina y lámina, que es este plano, se llama plano de foliación. De acuerdo a la orientación de esos planos de foliación, usted puede trabajar con los ojos cerrados, puede trabajar teniendo cuidado o cuidado no se meta allí. Hasta aquí les digo en este tema, hasta aquí les digo en este tema. El tema siguiente es el que les voy a explicar con detalle estas cosas. O sea, filita, roca metamórfica de origen arcilloso de metamorfismo medio. Hasta ahí es lo que les estoy enseñando a ustedes y hay que tener cuidado, hay que saber trabajarla. Ella tiende a descomponerse porque ya les dije que toda roca de origen arcilloso tiende a descomponerse rápido. Pero esa velocidad de descomposición depende del tipo de clima. No es lo mismo encontrar filita en Mucubají, frío y seco, tipo de clima frío y seco. No es lo mismo encontrar filitas en los alrededores de Mérida, medianamente frío, medianamente lluvioso. No es lo mismo encontrar filita en estanques, que es cálido y seco. Cálido y seco, hace calor y casi no llueve. Y no es lo mismo encontrar filita en el Vigía. Cálido, hace calor y muy húmedo. Es de las zonas donde más llueve en Venezuela, norte del Orinoco. ¿Ok? Bien. Entonces, filita de origen arcilloso, metamorfismo medio y el laminar. Epa, ¿qué pasó aquí? No, que se pasaron un poco de imágenes que yo no lo había. Ah, la filita y ahí viene la pizarra. La pizarra. ¿Me están escuchando, verdad? Alguien que responda. Sí, profe.
Ah, es que aquí me viene una cosa, debe ser que viene un bajón de electricidad, pero se me había descompuesto un poquito. Bueno, les presenté la filita. Esta es la pizarra, también de origen arcilloso, que proviene de la lutita también, pero es metamorfizada en la epizona, que más ya me di cuenta ahorita que viene ilustraciones sobre las diferentes partes de la corteza. Esta fue ya metamorfizada en la parte superficial de la corteza, o sea, la lutita sedimentaria dio lugar con bajo grado de metamorfismo a esta roca. Y esta pizarra, fíjese lo ultralaminar que es, muy laminar, mira, aquí están las láminas, son laminares. Y esta es de las metamórficas, la más que hay que tenerle cuidado para trabajar con ella. Sin embargo, tiene algo de positivo el hecho de que es metamórfica, porque toda roca metamórfica tiene su diseño atómico, su red atómica más apretada, porque 5 kilómetros de profundidad ya eso cuenta para que la roca sea está más densamente apretada aquí. Y la apretada quiere decir que presenta menos espacio para que el agua entre a descomponerla. Bueno, aquí se ve esto, ya le dije que esto es producto, esto es seña de que superficialmente la roca está alterada. ¿Ok? Téngale cuidado a esta roca, téngale cuidado. ¿Ok? La vamos a ver también. De aquí para allá hasta estanques, hay zonas en la carretera, en la parte derecha, de aquí para allá, donde dice se vende laja, se vende laja. Y la tienen allá en demostración para que uno la compre. ¿Y quiénes son las compras? Pues los que están construyendo casas y quieren poner eso en los frisos de las paredes frontales de las casas para que sean adornables, que sean adornadas. Para eso es la única forma que yo las he visto que tiene utilidad en ingeniería, para adornar, para que sea ornamental en los frisos. Pero si usted le va a utilizar estas rocas para ornamental en los frisos, en una casa que usted construye en el Vigía, no se le ocurra. Ya aquí en Mérida, ya de aquí de Mérida hacia el páramo, ya puede utilizarlas porque la descomposición es más pero ya como esas rocas solamente están de carácter de adorno, no están soportando carga de ninguna obra de ingeniería, ¿ve? Solamente están de adorno. Facie metamórfica. ¿Qué son las facies? Una facie metamórfica es un grupo de rocas caracterizadas por un conjunto definido de minerales que bajo las condiciones de su formación alcanzaron el equilibrio perfecto entre ellos. Vamos a traducir este concepto de facie, porque yo puedo preguntarles en el examen, este, en la roca tal cosa se metamorfizó en tal facie. Yo les puedo preguntar eso, así que vamos a explicarlo para que eso no quede en dudas. Vamos a poner casos. Rocas metamorfizadas en la epizona, o sea, parte superior de la corteza, 5 kilómetros promedio de profundidad, por allí. A 5 kilómetros de profundidad, ya por el gradiente térmico, la temperatura ha subido, ha subido. Vamos a inventar, voy a inventar en este momento que a 5 kilómetros de profundidad encontramos que la temperatura está a 400 grados centígrados. Estoy inventando, porque ya les dije ayer que no todo tipo de roca es igual de conductora de calor. Pero inventemos un caso hipotético. 5 kilómetros de profundidad, por el gradiente térmico ya la temperatura de esa profundidad está a 400 grados centígrados. A esa temperatura de 400 grados centígrados y la presión ejercida por 5 kilómetros de rocas que están encima de eso, de esa roca que está sujeta a metamorfizarse, entonces tiene presión y temperatura, que lo dije ayer que eran los principales protagonistas del metamorfismo. Es 5 kilómetros de espesor de roca encima de ella, pues el aplastamiento es muy grande y la temperatura, unos 400 grados, influye que en ese ambiente de 400 grados y de esa presión, de esa profundidad, es característico que en ese tipo de ambiente que les acabo de describir se originen nuevos minerales, nuevos minerales. Si vamos a ya no 5 kilómetros, sino 30, 40 kilómetros de profundidad, ya vamos a poner que tenemos 800 grados de temperatura y 30 kilómetros de presión encima de rocas que están aplastando. Ese es otro ambiente. Y en ese otro ambiente se forman otros minerales que son
Volvimos otra vez. ¿Me escucha, Yelén? Sí, profe, sí le escucho. Bien. ¿Usted por fin consiguió bobo o no consiguió? No, profe. No, no ha conseguido. Por favorcito, no me haga caso. Me ganas de entretener y de hacer alegre la clase. No me haga caso. Así le he echado, Tranquilo, profe, tranquilo. toda mi vida le he echado vaina a mis estudiantes, así, toda mi vida. Bueno, mire, lamentablemente hay muy poquitos en este momento y no sé por qué. Este, Recuérdense que el lunes tenemos el examen recuperativo en el laboratorio de suelos. Todavía no sé el salón que nos van a asignar. Mañana, miércoles, pienso subir al laboratorio por causas ajenas a la materia, por causas de la universidad, pero tiene que ver con otra cosa diferente a la materia. Voy a aprovechar entonces mañana para apartar el salón. El examen es recuperativo el lunes, 8 de la mañana. Si de aquí al lunes tienen algunas dudas que quieren hacer, por el WhatsApp del grupo me las pueden preguntar, me pueden hacer las dudas aclaratorias, preguntas, toda esa broma, que con el mayor de los gustos yo se las respondo. Yo se las respondo. Quedamos bien y no se los olvide el próximo lunes. Los que puedan me llevan algo de la colaboración. Se los voy a agradecer muchísimo. ¿A qué habíamos quedado entonces antes de que se fuera la clase? Fascia. Entonces ya les había explicado que son los minerales que se forman en determinadas condiciones existentes a determinada profundidad de la corteza con determinadas condiciones, ¿verdad? Eso se llama fascia. Entonces, si hay una roca metamórfica X, cualquiera que sea Petra, Juana, Ayelén, una roca metamórfica que se llama Ayelén, y dice, el Ayelén por ejemplo, tiene calcita, ¿no? Como mineral. Y entonces usted verifica que ese mineral calcita se originó exclusivamente en la parte media de la corteza bajo las tales condiciones de temperatura y tales condiciones. Entonces, eso es lo que Entonces, hay minerales existentes en las rocas metamórficas que indican dónde se metamorfizó esa roca, porque ese mineral se originó, fue en esos sitios solamente, ni a mayor superficialidad de la corteza, ni a mayor profundidad. Siempre los minerales existentes que se originaron nuevos, porque acuérdense que dentro del proceso del metamorfismo, ya se los he dicho, hay minerales que se heredan de la roca original y al mismo tiempo también hay minerales que se forman, nuevos minerales también que se suman a los minerales preexistentes por los procesos de metamorfismo. ¿Ok? Y eso es lo que se llama fascia. Fascia. Ok. Aquí. Tabla de fases del metamorfismo regional. Esto como un ejemplo, se los quise poner. Temperaturas metamórficas entre 700 y 1300 grados centígrados. No, 700 grados centígrados y esto es Fahrenheit. 700 grados centígrados, más o menos. Hay una profundidad de la corteza donde se está esa temperatura. Los minerales que se forman a esta profundidad con esta temperatura son la plagioclasa y la oblenda. Y parte de ese plagioclasa es un dióxido granate epidota. Estos minerales caracterizan o sea, se puede decir, por ejemplo, y se llama fase de anfibolita, fase de anfibolita, que una roca metamórfica que se formó, la fase de anfibolita tiene que tener estos minerales y ya se supone que desde la fase de anfibolita se formó a estos grados de temperatura. ¿Ok? Aquí está entre 450 y 850 grados no este Fahrenheit. 450 grados es un poquito más arriba de la corteza. Se originaron nuevos estos minerales. Los que se originaron a esta temperatura, que es la profundidad de la corteza donde se da esta temperatura, y se formaron esos minerales, quiere decir que esa roca se formó en fase de anfibolita. Eso es el concepto de fase. ¿Ok? Y aquí, 150 grados,
fascia de esquistos, fascia de esquisto y se formaron estos minerales. ¿Ok? Eso le da lectura a uno para que usted porque usted no es el que va a determinar los minerales, usted va a ser el jefe de la obra ahí y usted misma saca una muestra y ordena mandarla por laboratorio. Mire, dígale al laboratorista que me mande la lista de los minerales que conforman esta roca. Ya eso sí, cuando le mande esos resultados, sí tiene que interpretar usted, coño, aquí se formó este mineral es de tal fascia. Y la fascia significa que se metamorfizó muy cerca de la superficie o metamorfizó a grandes profundidades. Si metamorfizó a grandes profundidades, da garantía de que esta roca es buena. Si se metamorfizó cerca de la superficie, tiene poco grado de metamorfismo. Vamos a estudiar otras características más para saber si lo vamos a utilizar o no. Y ya les vuelvo a repetir, que la utilización de las rocas en ingeniería es para fundar un edificio, por poner una obra de ingeniería, o una represa, una carretera, unas torres de alta tensión, cualquier obra de ingeniería que tenga. ¿Dónde se funda? ¿Dónde se instala? La otra, que sea firme. Por eso necesita saber las rocas, conocer las rocas. También dónde va, cuando usted necesita hacer cortes, y ese talud que le va a quedar de corte no se le va a venir después porque se le va a derrumbar todas esas cuestiones. Necesita conocer la roca para determinar si eso se le va a comprobar. Y otra es para la mezcla con el asfalto, si va a faltar una carretera, o en concreto si va a ser muros, o para mezclarlo con concreto si va a ser muro. No toda roca es buena para eso. Por ejemplo, si usted va a hacer un muro en el Vigía, le pongo el Vigía porque es lo más fuerte en clima para que las rocas se descompongan muy rápido, por ponerlos cerca de Mérida, zonas que conozcamos. Y si va a hacer un muro en el Vigía, usted no utilice ni lutita ni pizarra, pues ya le dije que son de origen arcilloso y que se descomponen muy rápido. No las utilice para mezclarlos ni con el asfalto, ni con el asfalto para las carreteras. Si ustedes por curiosidad más tarde, cuando estén caminando por una vía asfaltada de aquí de Mérida, vean los resticos rocosos que están mezclados con asfalto y se las ven, laminares grises, ahí hicieron trampa, porque ese material no pasó por laboratorio, pues si hubiera pasado primero por laboratorio, el laboratorio dice, esas rocas no son buenas para mezclarlas, pero si las ven que están presentes, porque hicieron trampa. ¿Ok? A eso me refiero. Bien. Aquí está la fascia de los esquistos verdes. Esto es por poner un ejemplo. Aquí está la fascia esquisto verde. ¿Ves? Fascia esquisto verde a 150 grados de temperatura. O sea, cerca de la superficie. Cerca de la superficie. Fascia esquisto verde es una de las principales divisiones de la clasificación de la fascia mineral de la roca metamórfica, cuyas rocas se formaron bajo las condiciones de temperatura y presión más baja. ¿Ves? Más baja quiere decir cerca de la superficie. Generalmente producidas por regiometamorfismo, por regiones metamorfismo. Esto no sé qué es regiones metamorfismo. Será metamorfismo regional. Metamorfismo regional produce más bien todo lo contrario, es a gran profundidad. No sé por qué pusieron esta palabra aquí. Bien, son típicas de temperaturas entre 300 y 400 grados centígrados y aquí en la imagen anterior le pone que es de 150, es casi quito verde. Yo más bien pienso, de acuerdo a mis conocimientos, que no es 150, la está colocando muy cerca, porque si fuera 150 no fuera esquisto. Y acuérdense que el esquisto es de las rocas más alto grado de metamorfismo, que es en las profundidades de la corteza. Aquí entonces no estoy de acuerdo con esta clasificación. Y estoy de acuerdo con esta, que 300, 450 o a veces más, y presiones, y así como se mide la presión, de 1 a 4 kilobares. Los minerales más comunes que se encuentran en tales rocas, o sea, los que se formaron bajo estas condiciones, incluyen el cuarzo, ortoclasa, muscovita, clorita, serpentina, talco y epidota. ¿Ok? También pueden estar presentes minerales de carbonato y anfíbolo. Tantos minerales no se los voy a pedir para que sepa, para que no se preocupen. Siempre les hago énfasis en con los que más se van a conseguir ustedes cuando vayan a trabajar en sus obras de ingeniería.
Por lo tanto, si ustedes ven que en cuarzo es la sílice, y ya le he dicho desde el primer día de clase que este es muy importante. Moscovita es un tipo de mica que ya les dije que se descomponen rápido, son minerales laminares, minerales, no rocas, minerales laminares. Y esta serpentina, cuando vimos las rocas ígneas, vimos que es de las más inestables que hay para poder las principales. También puede estar presente minerales, ya les dije, el color verde da mucho, de muchos de estos minerales y su hábito laminar hacen que las rocas sean verdosas y esquistosas con tendencia a partirse, a partirse. Después, cuando veamos va a haber ilustraciones de cada roca y cuando veamos los esquistos vamos a dar las características de él bien detalladas. Bueno, y aquí tenemos la fascia epidota, la anfibolita, que es temperaturas entre 250 y 400 grados centígrados, los minerales que se forman y dependiendo de la composición de la clase, esta fase puede subdividir en dos subfases, subfase albita. Esto es ilustrativo, ya saben, denota cuáles son los minerales característicos de esos ambientes donde ellos se originaron. Porque recuérdense que durante el proceso de metamorfismo también se originan nuevos minerales. Bien, en la epizona, ya le dije epizona, mesozona, catazona. En la epizona, que es desde temperatura ambiente, que es la superficie donde vivimos los seres humanos, que es aquí, hasta una profundidad X, más o menos, no las pone exactas porque eso varía la profundidad de la epizona. Pero es más o menos hasta donde hay unos 300 grados centígrados por gradiente térmico, va subiendo la temperatura, va subiendo la temperatura, va subiendo la temperatura, hasta que aquí tenemos, pues ahí en esa epizona se forman las pizarras, como ya les dije, se forman las pizarras. Luego en la mesozona, que donde sigue aumentando la temperatura y llega en la base a unos 500 grados centígrados, se forman los esquistos y las micasitas, y yo no estoy de acuerdo porque el esquisto se forma aquí, en Catazona. Aquí se forman las filitas, que no las nombró. Estas son las filitas, por favor, no me le hagan mucho caso aquí, me le ponen filitas aquí. Filitas. En la mesozona y en la catazona, los neises y los esquistos. Neises y los esquistos. A muchas grandes profundidades, mayor, y por aquí ya tenemos contacto con la capa más inferior que es la corteza, el manto, ya empieza a formarse el manto aquí. ¿Ok? Ya les dije que los metamorfismos es estrictamente dentro de la corteza, no agarra manto, no agarra manto. Bien, la epizona. Zona superior, el metamorfismo es débil, ya se los había dicho. Bajo grado de metamorfismo. Y es por la tectónica de placas. La tectónica de placas es el protagonista principal que ayuda al metamorfismo a lo largo de toda la historia del planeta. Historia geológica. Zona de menor intensidad de metamórfica, bajo grado de metamorfismo. Es decir, se trata de aquella zona en donde las condiciones de profundidad, temperatura y presión establecen un grado de metamorfismo sobre las rocas de características muy débiles. ¿Ok? Rocas de características muy débiles. Esto, entonces, aquí en la epizona se forma la pizarra. ¿Ok? Roca laminar. Es la más de tenerle cuidado de las metamórficas. Pero si yo les hago una pregunta a ustedes de examen, que estamos en vigía, trabajando y encontramos que solamente ahí hay lutita y hay pizarra, o sea, solamente hay esas dos rocas y tengo que hacer unos edificios de 15 pisos, o sea, pesada, una estructura pesada. ¿Cuál de las dos escogería y por qué? Yo les haría esa pregunta. Vamos a hacer un ensayo, vamos a entretener un poquito la clase. ¿Qué dice Rosa? Rosa, Yo usaría la pizarra, ¿no? la pizarra. Ujú. Y si sobre 4 puntos te pongo 0, Porque la lutita tampoco es recomendable. ajá, pero si tú dijiste la pizarra y contestando eso yo te pongo 0, ¿por qué yo te pondría 0? Tengo que especificar más. ¿Perdona? No, no estamos haciendo un ensayo, así que no te preocupes por lo que contestes. Estamos ensayando. Mm,
Tendría que especificarle más, ¿no? No, es porque estamos construyendo en el vigía, en el Ah, cálido y húmedo. esa parte no la escuché. Sí. Cálido. Yo les dije hace rato las zonas que no es lo mismo trabajar en Mocubají, en Mérida, en Estanques y en el Vigía. Yo lo relacioné hace rato. Bien, el Vigía es de los que les dije que es de las zonas donde más llueve y hace calor al norte del Orinoco. Bien, el hecho de estar en el Vigía hace que lutita, porque es la más mala de las sedimentarias. Esa sería la explicación que tendrías que dar en la respuesta a la pregunta. La más mala es de origen arcilloso, una roca que en el Vigía se puede meteorizar en 5 años y uno hace una obra, un edificio para que dure 80, 100 años o más, no para que se le caiga a los 5 años. Bien, eso en cuanto a la lutita. Y en cuanto a la pizarra, se dice, recordemos que la pizarra viene de la lutita y la lutita es muy mala, ya lo expliqué. La lutita es muy mala y es de muy bajo grado de metamorfismo y estamos en un clima muy fuerte, que ayuda a descomponer. Por ejemplo, si la lutita se me descompone en 5 años, la pizarra, que por grado de metamorfismo ya se me descompondría en 10, 15, 20 años máximo, máximo, máximo. Pero eso no justifica ni la inversión ni la exposición de la vida a la gente que va a vivir en esos edificios. Entonces quiere decir que buscaría no hacer edificios de 10 pisos en el Vigía si tiene que hacerse viviendas porque se necesitan. Harían edificios de 2, 3 pisos, 4 pisos cuando máximo, y serían varios para que soporten mejor esas cuestiones y se revestiría la roca para que no quede nada al descubierto, para que no le pegue sol y no le caiga el agua, está revestida y se mantenga más tiempo. Esa sería la respuesta para 5 puntos, si la pregunta vale 5 puntos. ¿Te parece bien el ensayo que hicimos? ¿Qué dice Sí, Miguel? ¿Qué dice Miguel? Epa, Miguel, dejó la laptop prendida y se fue a levantarse una boba el condenado, mira. Giovanni, ¿qué dices? Pues, profe, la verdad, yo no tenía luz, entonces no pude escuchar mucho lo anterior en la clase, pero bueno, tomo nota de por qué sí y por qué no lo que acaba de comentar, pues. Ese ensayo que hicimos es precisamente para que sepan cómo responder las preguntas de los exámenes conmigo. ¿Ok? Les dije del primer día de clase, tienen que responder pensando que son ingenieros, ingenieros, no que son estudiantes que están aprendiendo una materia, no. Imagínense que son ingenieros. ¿Ok? Bien, sigamos explicando entonces. Ya hicimos un ensayo. Entonces, ya vimos que la epizona es la parte superior de muy bajo grado de metamorfismo. La mesozona, zona media caracterizada por una temperatura más alta y y más presión geostática. Esta es la presión que le dije ayer, que era no la dinámica, sino la estática. La estática, o sea, el aplastamiento de todo lo que está encima. Zona de intensidad metamórfica moderada, ¿ves? Ya media, que aparece caracterizada por unas temperaturas muy altas y por una fuerte presión geostática. Bajo esas condiciones de temperatura y presión se forman las fibolitas, que estos son los minerales representativos de esa fase, mármoles y cuarcitas. Ok, ya que nombra mármoles y cuarcitas aquí. Como le dije que toda roca está sujeta a ser metamorfizada. La arenisca, que es roca sedimentaria, recuérdense, arenisca. El sedimento es arena cuando se cementa, cuando se consolida, se hace roca y se llama arenisca. Ya les mostré los estratos, les mostré fotos de los estratos de arenisca. Esa arenisca, ya le dije, cuando se metamorfiza, si es en epizona, da lugar a la cuarcita. Cuarcita, esta es cuarcita, mire, aquí está, cuarcita. Si es en epizona, cuarcita de bajo grado de metamorfismo, si eso ocurrió en mesozona, cuarcita de medio grado de metamorfismo, y si fue en catazona, cuarcita de alto grado de metamorfismo. Esa cuarcita, si es metamorfizada en la catazona
y proviene de arenisca. Y si esa arenisca, cuando era roca sedimentaria, los granos eran de sílice y el cemento era silicio, o sea que encima vienen de una roca sedimentaria que yo les había dicho también cuando les di la sedimentaria, que estas rocas areniscas de cemento, de grano de sílice y cemento silicio, eran las rocas más fuertes y más confiables de las sedimentarias. Si viene de esa roca y encima se metamorfiza en la catazona, da lugar a esa cuarcita de alto grado de metamorfismo y es la cuarcita junto con el gneiss y los esquistos de las rocas más duras y confiables para trabajar en ingeniería. Vale decir, por ejemplo, hay una carretera que va de Trujillo a Portuguesa, ¿verdad? En este momento no me acuerdo el nombre, Campo Elías, hay un pueblo que se llama por Campo Elías, por allá. Bien, esa carretera, el talud, cuando nosotros vamos por una carretera, vemos los taludes, cuando muchos están verticales, por lo demás están inclinados hacia la carretera, inclinados hacia la carretera. El talude que diseñó la máquina cuando trabajó allí está así. Pero en esa carretera que les estoy mencionando ahorita, hay taludes que no son inclinados hacia la carretera, sino inclinados en el lado opuesto de la carretera. O sea que cuando uno va por allí, está como en semitúneles, como si fuera semitúnel, y eso fue en cuarcita. Es tan dura que si se excavó la cuarcita y se excavó y dejó que la cuarcita dejara como techo en la carretera, como una especie de techo en la carretera. Y eso en rocas que no son muy competentes es muy peligroso y no se debe hacer. Pero en esta roca sí. Tiene años con techo sin dónde sostenerse ese techo, porque no tiene columnas en la parte más externa de ese techo para que sostenga el peso de la roca que está encima. Sin nada que la sostenga, tienen años allí de lo dura que son esas rocas. Para darles esa idea. ¿Ok? Bueno, y los mármoles. Mármol es roca metamórfica. También hay mármol de bajo grado de metamorfismo, medio grado de metamorfismo o alto grado de metamorfismo. ¿De qué roca proviene? También viene de roca sedimentaria de origen químico y bioquímico, que es la caliza. La caliza, acuérdense que es la que formaban las estalactitas, las estalanitas y las cuevas, como la cueva del Guachar aquí en Venezuela, por disolución de la calcita de esa roca. Esa roca caliza cuando metamorfiza da lugar al mármol. La arenisca da lugar a las cuarcitas. La lutita da lugar a las pizarras, filita y esquisto. ¿De acuerdo? Es de las pocas rocas que, habiéndose metamorfizado en mesozona, en epizona, mesozona y catazona, reciben nombres distintos. Mientras que las cuarcitas se siguen llamando cuarcitas, pero es de bajo grado, medio grado y alto grado de metamorfismo. ¿Ok? Y les dije que el gneiss proviene de una ígnea que es el granito. ¿Ok? La catazona es la parte más basal, donde la tectónica de placa echa más vaina. Así hablándolo en criollo. Zona profunda metamórfica caracterizada por temperaturas muy fuertes y presión geostática muy alta que provocan la formación de minerales y rocas estables, donde mayor apretan las rocas. Pero son bastantes volúmenes de rocas muy apretados, así serán las fuerzas de la naturaleza, que cambia las rocas, las transforma. Zonas de mayor intensidad metamórfica, eso quiere decir más alto grado de metamorfismo, que se caracteriza por presentar importantes presiones litostáticas, o sea, presiones de rocas encima de ellas, y temperaturas muy elevadas. Estas presiones no solo son las rocas encima de ellas, sino las que les dije, las que se originan por placas que se encuentran. Ayer les dije los dos tipos de presiones, el aplastamiento, lo que está encima, y las laterales, que son las rocas que se encuentran. Empujan también. Es la zona de mayor profundidad, donde aún existen los procesos de metamorfismo, los cuales terminan con el comienzo de la anestesia, o sea, con el metamorfismo. La foliación, ya se los expliqué hace rato, tiene que ver con la laminación. Se denomina foliación a la disposición en láminas que adquiere la materia que forma ciertas rocas, en este caso arcilla.
cuando éstas se ven sometidas a grandes presiones. Ese rasgo se da cuando se produce metamorfismo. O sea, para decirle, la estructura de la arcilla te la mete a un microscopio en el laboratorio y logra ver una partícula individual de arcilla y la ve laminar. O sea, la estructura de la arcilla es laminar. Lo que quiere decir, por eso que es la arcilla es laminar, millones de unidades de arcilla conformando una roca, pues le caracterizan a esa roca resultante una estructura también laminar, que es las formas laminares que yo les mostré en las imágenes anteriores. Y ese diseño laminar es lo que se llama la foliación. La foliación es exclusiva de rocas metamórficas. No, y como de que la estratificación es exclusiva de rocas sedimentarias. Lo que vemos, los estratos gruesos, 30 centímetros de grueso, medio metro, 1 metro, hay estratos que tienen hasta 2 metros, 3 metros de espesor. Eso es estratificación, mientras que esto es muy finito. Esto se puede hablar de milímetros o menos de milímetros el espesor de una lámina. ¿Ok? Entonces, la foliación es exclusivo de rocas metamórficas y la estratificación es exclusivo de rocas sedimentarias. En el próximo tema, desde ya les adelanto, póngale atención porque de acuerdo a la orientación de esos planos de estratificación o esos planos de foliación, una obra de ingeniería se le va a hundir o se le va a mantener estable. Por eso usted tiene que conocer muy bien eso. Eso va para el próximo tema. Este rasgo se da cuando se produce metamorfismo, o sea, que se lamina la roca. Se distinguen varios tipos de foliación dependiendo de la mineralogía de la roca madre de los minerales. Ahorita les digo eso, y el grado de metamorfismo. Puede ser que exista arcilla pura, entonces la laminación es total. Pero si no existe solamente arcilla, sino junto con la arcilla, coexisten con ella, viven con ella, otros tipos de minerales que no sean tan laminares, entonces ya la foliación es distinta a la que se da si solamente tiene arcilla. ¿Ok? A eso se refiere, dependiendo de la mineralogía de la roca madre. Roca foliada. Esta es una roca en el terreno, una roca foliada. Fíjese que es una roca totalmente laminar. Bueno, y Miguel, ¿ya apareciste? Miguel, no, ya me hizo trampa, Miguel. Cuando lo vean, dice, el profesor te descubrió que dejaste la computadora prendida y te fuiste a levantar boba. Bien, de acuerdo a esta gráfica, vamos a preguntarle a Rosita, esta imagen, ¿qué roca es? De acuerdo a las clases que hemos visto hoy. Si te equivocas, no importa. Así que no tengas miedo. No, profe, no me acuerdo. Bueno, ¿qué, tendrías que empezar a ver para determinar qué roca es? Tú tendrías que decir, ¿la roca es maciza o es laminar? ¿Cómo la ves? Laminada. Laminada. Ajá. Si es laminada, ¿en qué zona de la corteza pudo haberse formado? Por ejemplo, te hago una pregunta. ¿Esta roca se pudo haber formado en la catazona? Mm, Ay, no me acuerdo, profe. ¿Te acuerdas que la catazona es de la mayor profundidad de la corteza, donde hay mayor Ah, presión y temperatura, donde las láminas quedan hasta tan aplastadas y soldadas que ya la roca presenta una apariencia maciza? ujú, Entonces quiere decir que esta roca no se formó en catazona, ¿verdad? ujú. Si no se formó en Exacto. catazona, yo ya digo, entonces no es esquisto, porque la roca de más alto grado de metamorfismo son el neises, la cuarcita de alto grado de metamorfismo, el mármol de alto grado de metamorfismo y el esquisto. Y esa roca no se ve en laminares, ninguna de esas rocas es, ya las desecho. Entonces, ¿qué pudiera ser entonces?
Así es como voy viendo, determinando qué tipo de roca es, observando bien la imagen y todo eso. ¿La laminación se le ve perfecta o ya cuesta para vérsela? Se ve perfecta. Se ve perfecta. Si se ve perfecta, entonces comienzo a sospechar de epizona, la parte más superficial, porque en la parte media ya cuesta para vérsela porque ya es bastante más grado de metamorfismo. Entonces, si es en la epizona, que es la parte más superficial, ¿qué roca sería? Pizarra. Pizarra, que es la de las láminas que se utilizan para los frisos de las casas. ¿Te recuerdas? Sí, profe, ya me acordé. No, no importa que te hayas equivocado, pero les quiero hacer esta otra para que, si por casualidad me les presento con unas imágenes grabadas en un papel y le digo, identifíqueme esta roca, pues más o menos eso lo tienen que saber. ¿Sí? Ese es el análisis que tienen que hacer a la imagen para determinar qué tipo de roca es. Esto es pizarra. Y ya la pizarra presenta foliación, que es la laminación. ¿Ok? Y esta laminación, las láminas están orientadas, inclinadas en este sentido. Están inclinadas en este sentido. Porque pueden estar horizontales, inclinadas en este sentido, pueden estar verticales o pueden estar inclinadas en este sentido. ¿Ok? De acuerdo a cómo han actuado las placas, si las han volteado patas para arriba, si no las han volteado. Si uno ve todas esas cosas muy fuertes, es porque uno dice, ay, aquí las placas echaron más vaina que el carajo. Y si las ven horizontales todavía dicen, no, aquí no ni siquiera llegaron las placas a estar echando vaina. ¿Por qué? Porque las rocas horizontales están en la forma original como se depositaron cuando eran sedimentarias. Nada las transformó, nada las hizo voltear, nada las hizo cambiar. Entonces, esta es una roca foliada, representa epizona y también la foliación se presenta, ya les dije, en la mesozona, pero ya cuesta más para distinguirla, porque está más apretada. Pero se logra observar, poniéndole más ojo clínico, se logra observar. Son las rocas foliadas. Esta es no foliada. Si es no foliada, ¿qué tipo de roca pudiera ser? Giovanni, fíjese que no se le ve la laminación, no se le ve no está laminada como la anterior. Tiende a estar maciza. ¿Dónde se forma esta roca? En la zona más profunda, se me olvidó el nombre de esa capa, pero sé que es en la más Sí, profunda. sí. Si usted me contesta en la zona más profunda, yo no le bajo puntos, porque no me vaya a nombrar la catazona. Pero Ok. como ya le dio que ese es el ambiente de zona más profunda, ya con eso vale porque ya tiene idea. A mí también se me olvidaban los nombres cuando yo era estudiante, así que por eso no le voy a bajar puntos. Y esta es la famosa pizarra, muy laminar, mire, muy laminar. Aquí es la lutita original sedimentaria que cuando metamorfizó de bajo grado dio lugar a esta roca, dio lugar a La laja se forma en esa zona, que es una que la usan mucho para decorar. sí, visualmente la pizarra se parece mucho a la lutita, a veces se confunde. Ya cuando uno tiene experiencia ya las logra distinguir a primera vista, pero tiene que tener algo de experiencia. ¿Qué es la diferencia de que esta está un poquito más apretada? Pero ambas están laminares, fíjense que aquí están laminares. Y otra que esta lutita está sana, no está alterada, y esta está empezando a alterarse. ¿Ya? Pero la laminación está más apretada. Y esta fue así, se originó en la superficie terrestre. ¿Qué sería lo que tendría de rocas encima? Pues si es un sedimento, a lo mejor 2 o 3 metros de sedimentos que se le depositaron encima, pero 2 o 3 metros no da suficiente fuerza como esta que estamos a 4 o 5 kilómetros de profundidad. ¿Eh? Entonces, la laminación es más suelta y esta laminación más apretada. Pero como son de bajo grado de metamorfismo, se parece mucho a esta. Por eso le dije que dentro de las metamórficas, la más peligrosa es esta, porque viene de esta señora y es de bajo grado de metamorfismo, no de alto grado. ¿Ok? Hay que tener cuidado. Esta es la laminación o foliación. Laminación o foliación.
esto es pizarra, esto es pizarra. Y así se ven. La pizarra, al igual que la lutita, presenta inconvenientes para trabajar en ingeniería en cualquier tipo de clima. Y voy a aclarar eso. Por ejemplo, si estamos en estanques que hace calor pero no llueve casi, o en Mucubají, que hace mucho frío y casi no llueve también, ¿verdad? Porque ya saben que el agua y los rayos solares son los principales factores de la descomposición de las rocas y de nosotros también, los seres humanos. Bien, este, y si está uno de los dos no está con intensidad, o sea, baja temperatura, así llueva, cosas de esas, siempre hay, disminuye las condiciones para que la roca se descomponga rápido. Pero yo les he dicho que estas rocas en cualquier tipo de clima echan vaina. ¿Por qué? Si estamos en un clima donde no se descompongan químicamente rápido, o sea, se pudran, y permanecen frescas, o sea, no descompuestas, entonces por ahí no es que va a echar vaina a la roca, porque está sana, es por la laminación. Disgrega en láminas. Mira, aquí tiene una laminita ya suelta que se desprendió. Se desprendieron, mira, aquí hay otras, muchas, muchas. Por la gravedad es fácil que se desprendan, así sean pedazos sanos. Mire, este es chiquito, sano, y se disgrega con mucha facilidad. Entonces, esta es la roca que más echa vaina desde el punto de vista de descomposición química y de descomposición física. La descomposición física se refiere a la disgregación. Mire, aquí ya está disgregándose, mire, en bastantes pedacitos. Entonces, aquí, porque se tiende a disgregarse con facilidad, es donde más hay que tener en cuenta si uno se ve obligado a trabajar sobre esta roca, porque de repente no hay ninguna otra que uno pueda seleccionar, prefiero la otra, y no, sino que esta es la única que haya en un determinado sitio. Entonces hay que verle entonces la orientación de esa laminación, que no esté orientada hacia donde yo, fíjese que está inclinada hacia mí o hacia ti, Rosa, que tú que estás viendo la imagen ahí también, que no esté orientada hacia nosotros, sino en sentido contrario hacia nosotros, contrario hacia el otro lado, en lado opuesto, inclinada hacia el lado opuesto o que esté horizontal. Si está eso, ya eso le permite estabilidad en clima donde no se descomponga químicamente, pero desde el punto de vista física no se disgregue con facilidad, que la gravedad no llame a que se estén desprendiendo estos pedacitos. ¿Ok? Y si llama, llama para el lado opuesto y no donde está hecha en la máquina que me ha hecho un talud aquí, para hacer una explanación aquí, para instalar 3, 4 casas rurales que quiera hacer, ¿verdad? ¿Ok? Y este es lo que le dije. Esto es ya una pizarra totalmente disgregada, mire. Se disgrega. Y fíjese que todos están grises, o sea, no están de color ocre, no están con óxidos de hierro. Está sana, químicamente está muy sana. Pero mire, se cayó en pedacitos. Cuidado con la pizarra, ¿ok? Cuidado con la pizarra. Porque echa vaina químicamente y echa vaina físicamente también, por disgregación. Y estos son de los usos que tiene la pizarra. Voy a ponerle aquí, le dan dos usos. Mire, el friso de las rocas, de las paredes, friso de las paredes frente a las casas, y aquí las están utilizando para techo. Las están utilizando para techo. Claro, ha pasado por procesos industrial de darle la forma geométrica, etcétera, pero las utilizan para eso. Esto es muy recomendable en climas fríos, como Mucubají, ¿ok? Porque no tiende a descomponerse, pero no ponga esto en el vigía porque plata perdida, dinero perdido, ¿ok? Entonces, les voy a repetir, depende de